A continuación, lenguaje, cuarto grado. Lenguaje, cuarto. El lenguaje oral y escrito. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Está la campanilla blanca mirando la cara del sol. Las nubes recogen su juego, soldado castillo y dragón. El agua en su cauce de berros, 3 lirios y un pez de color. Buenos días, les damos las bienvenidas, amigas y amigos, a su teleclase de lenguaje en ¡Aprendamos en casa! Soy José Mario Pérez y junto a Dani y Leslie aprenderemos un tema muy interesante. Este es el lenguaje oral y escrito. ¡Hola, buenos días! ¡Ya los extrañaba mucho! ¡Es un gusto estar en esta primera teleclase, donde aprenderemos y nos divertiremos mucho! Hola, amiguitas y amiguitos que nos sintonizan en casa. Gracias por acompañarnos a aprender nuevos temas de la materia del lenguaje. Déjenme contarles que existen dos tipos de lenguaje, el oral y el escrito. El lenguaje oral es el que tú utilizas cuando hablas con tu familia, amigas o amigos, cuando les cuentas sobre lo que haces día a día, cuando saludas, das los buenos días o cuando das las gracias. El lenguaje escrito lo utilizas cuando escribes una carta, un poema o tomas apuntes de tus clases. Así es, Leslie, veo que estás comprendiendo muy bien el tema. Y cuando enviamos una carta, así como la que yo le envié a mi amigo, ahí estamos haciendo uso del lenguaje escrito. Así es, Dani. Bueno, ¿qué les parece si leemos un cuento en voz alta? Solo que cada uno de nosotros dirá un diálogo, pero con diferentes voces. Claro, pero ¿cuál es el nombre del cuento, José Mario? Bueno, se titula Una carta para un cartero. ¡Sí! Bueno, ¿están listos ustedes en casita? ¿Y ustedes, Dani y Leslie? ¡Sí! ¡Pongan mucha atención, amiguitos y amiguitas! Esta es la historia de Tomás el cartero. Tomás era cartero, igual que lo había sido su papá, su abuelo y su bisabuelo, y quizá también el papá de su bisabuelo. Todos los días repartía un montón de cartas, una bolsa llena. Las personas lo esperaban impacientes, y cuando lo veían llegar le preguntaban: «Tomás, ¿hay algo para mí?». Y cuando recibían buenas noticias, hasta lo convidaban a caramelos. A Tomás le gustaba llevarle las cartas a doña Eulalia. Su casa quedaba al final del recorrido. Entonces, las suyas eran las últimas que repartía. Doña Eulalia era una anciana afectuosa, que le pedía que se las leyera porque no veía bien, y a Tomás le encantaba hacerlo, porque se las enviaba a un nieto, quien era capitán de un barco, y siempre estaba dando la vuelta al mundo. Era tan lindo leerlas. Tomás se imaginaba que era él quien vivía todas esas aventuras, y soñaba con países lejanos, pero lo que Tomás realmente deseaba no era viajar, sino recibir una carta, aunque fuese solo una, pero con su nombre en el sobre. Y nunca en toda su vida había recibido una. Pero ¿cómo hacer si todos sus amigos y parientes vivían cerca? Cada día lo veían más abatido y preocupado. Y la gente comenzó a asustarse cuando lo veían llegar con esa cara triste. Todos le preguntaban alarmados: «¿Qué pasa, Tomás? ¿Trae malas noticias?». Y como a nadie le gustaba recibir a un cartero con cara triste, y además querían mucho a Tomás, preguntaron y preguntaron, hasta enterarse qué era lo que lo afligía tanto. Luego comentaron: «¡Qué barbaridad! ¿Vio? Nunca recibió una sola carta. ¡Pobre Tomás! Con razón estaba tan triste». Y por fin alguien dijo: «¿Y por qué no le escribimos una a nosotros?». Era una gran idea, y a todos les gustó. Entonces, escribieron a Tomás las cosas que nunca le habían dicho antes. Es decir,
cuánto lo apreciaban, cómo les gustaba verlo llegar y le daban las gracias por todo eso. Al día siguiente, cuando Tomás fue al correo a buscar la correspondencia para repartir, encontró que su cartera estaba más llena y pesada que de costumbre. ¡Y gran sorpresa! Su nombre y dirección estaban en casi todos los sobres. Sí, eran para él. Por fin su sueño se había hecho realidad. Estaba tan contento y emocionado que se puso a leerlas todas, una por una. Las contestó todas. Y leyéndolas y contestándolas, se hizo tan tarde que cuando terminó de hacer el reparto, ya era de noche. Pero nadie se enojó. Y otra vez volvió a ser un cartero alegre y feliz. ¿Les gustó el cuento, chicos y chicas? Sí, definitivamente que sí. Al hacer la lectura en voz alta, pasamos del lenguaje escrito al lenguaje oral. Hoy ya comprendí mejor. Al hacer uso del lenguaje oral, hay que tener presente la correcta entonación, gestos y ademanes para que el mensaje se entienda. También hacemos uso de frases cortas y simples. Se da de manera espontánea. Muy bien. Bueno, por otra parte, cuando a Tomás sus amigos le envían las cartas, ellos utilizan el lenguaje escrito, expresándose por medio de palabras, las cuales fueron leídas cuando llegaron a su destino. De verdad, es muy bonito poder aprender más sobre la respuesta. En este caso sobre el lenguaje oral y escrito. Esto me recuerda a lo que hicimos en casa, Leslie. Estábamos utilizando el lenguaje oral y escrito. Claro, el lenguaje oral y escrito lo utilizamos en todas las situaciones de la vida diaria. ¿Qué te parece, José Mario, si vemos cómo nosotros utilizamos el lenguaje oral y escrito en nuestra cotidianidad? Me parece bien. Veamos. Hola, Leslie, ¿qué estás haciendo? Hola, Dani. Aquí estoy estudiando. ¿Y tú qué haces? Pues es que estaba allá en mi cuarto y no sabía qué hacer y vine a buscarte. ¿Y qué te parece si jugamos y me ayudas a repasar mi tema de lenguaje? Ah, bueno, dime qué jugamos. Fácil. Ajá. Quiero ver. Aquí está. Ahora Ajá. vamos a jugar a hacer un cuento. ¿Un cuento? Ay, Leslie, no. Bien sabes que me cuesta contarte una historia. Dani, ya verás que será divertido. ¿En serio? Sí. Vaya, pues. Vamos, hagámoslo. Es una bonita estrategia para poder escribir, ya verás. Bueno. Ajá. Dime qué ves. Pues, bueno, veo un niño, una niña y un Dani. Sí, estamos Carlos, tú y yo. Ah, sí. Vaya, ahora dime qué piensas al verla. Se me ocurrió la última carta que nos envió. Fue muy divertida leerla. Es cierto, ya me acordé yo también. ¿Y te acuerdas que no sabíamos cómo colocar una abreviatura? Sí, ya me hiciste reír al recordar ese día. Muy genial, Leslie. Imagínate, eso podemos utilizar como una técnica para hacer un cuento. Es cierto, desde esa experiencia. ¿Qué dices si de esas ideas hacemos un cuento? Sí, me parece genial. Abreviatura. Sí. Mira, Dani, ahora vamos a escribir las ideas principales que podemos sacar al ver la fotografía. Sí, y dijimos que una es que es mi gran amigo Carlos. Muy bien, y me dijiste que lo que habías recordado es la vez que hiciste una carta. Claro, Leslie, y también que nos costó porque al final no podíamos escribir una palabra. Muy bien, Dani, y creo que con eso ya basta para escribir el cuento. Entonces, ¿cómo comenzará? Recuerda, Dani, que el cuento lleva un inicio, un nudo y un desenlace. Sí, tienes razón. Inicio. Entonces, en el inicio podemos colocar que habían dos amigos que crecieron juntos, pero por cosas del destino tuvieron que alejarse porque Carlos se fue de vacaciones, pero como su amistad era grande, siempre se escribían cartas. Eso voy a poner para mí. Ajá, sí, contándose cómo vivían sus familiares y todas las vivencias que hacían. Un día, Dani y su hermana Leslie quisieron escribir una carta. ¿Qué te parece eso como inicio del cuento? Me parece genial. Luego podemos agregarle que los dos niños comenzaron a escribirle de cómo le había pasado todo el año escolar. Y cuando pusieron el punto y final, se
Pero de repente Dani sacó su libro de lenguaje y se dio cuenta que podía usar abreviaturas para no colocar la palabra completa. Muy bien, Leslie. Así me gusta. ¿Cómo va quedando el cuento? Es que te dije que iba a ser muy divertido. Leslie, terminémoslo. Ya quiero saber cómo termina la carta. Sí, está bien. Sí, quiero ver cómo podemos poner. Luego que averiguaron que con las abreviaturas se pueden utilizar. Por ejemplo, atentamente colocaron ATTE, punto. Y desde ahí las cartas que enviaron todas llevaban abreviaturas. Hasta el día de hoy se usan abreviaturas en las cartas. Vaya, creo que es el mejor final que pudo tener el cuento. Sí. Vamos a ver. ¿Viste qué fácil fue escribir el cuento? Sí, Leslie, y gracias por ayudarme con esas técnicas para escribir los cuentos. ¡Ay, te dije que era divertido! ¿Y tienes otras fotografías? ¿Otra fotografía? Sí, es que para hacer otro cuento. Sí, mira, tengo otra. Ajá. Vamos a ver. Sí. Y tengo cuando estamos con el abuelo, en las alturas. Esa, al verla solo pienso. ¡Dani! Bueno, hagamos el cuento pues. Hágamelo pues. Vamos a ver. El inicio, sí. Bueno, pudimos ver cómo Dani y Leslie hicieron uso del lenguaje escrito cuando enviaron la carta. Pero quiero contarles que el lenguaje oral y el lenguaje escrito poseen sus propias características. Para que comprendamos mejor, veamos el siguiente cuadro. Características del lenguaje oral y el escrito. Lenguaje oral. Lo hablas, para captarlo usas tu sentido del oído. No puedes borrar lo que dijiste. Tus palabras son escuchadas en el momento en el que las dices. Cuando hablas con alguien, lo haces en el momento y en el lugar. La comunicación pasa rápido, es momentánea. Para expresarte, usas el lenguaje de tu cuerpo, gestos, mirada, ademanes, postura de tu cuerpo, etc. Lenguaje escrito. Lo escribes, para captarlo usas tu sentido de la vista. Puedes borrar lo que has escrito sin dejar huella. Tus palabras son leídas después de que las has escrito. Cuando le escribes a alguien, este lee lo que le has escrito en otro momento y, a veces, en otro lugar. Lo que escribes es permanente en el tiempo mientras no se destruya el soporte donde lo has escrito. Para darte a entender, además de escribir tus palabras, usas el espacio en blanco, el tamaño de la letra, el tipo de letra, los colores, los signos de exclamación e interrogación, etc. Gracias por la información, José Mario. Es tan importante conocer sobre las características del lenguaje oral, tener presente que podemos cometer errores al hablar y para expresarte. Usas el lenguaje de tu cuerpo. Por ejemplo, en la conversación que tiene don Raúl y el cartero, se puede evidenciar que se hace uso de la palabra y gestos y ademanes. Estos recursos son importantes a la hora de comunicarnos, así como nuestros receptores comprenden mejor lo que tratamos de decirles. Muy bien. ¿Y tú, Dani, qué nos puedes decir del lenguaje escrito? El lenguaje escrito es elaborado. Para escribir hacemos el siguiente proceso: planificar, textualizar, revisar y corregir. Bueno, amigas y amigos, llegó el momento de jugar. Así que presten mucha atención. Yo les voy a presentar diferentes situaciones comunicativas y ustedes junto a Dani y Leslie analizarán si en ellas se utiliza el lenguaje oral o el lenguaje escrito. ¿Están listos? ¡Sí! La situación comunicativa es cuando nos comunicamos con alguien, José Mario. Así es, Dani. Para que comprendas mejor, veamos la primera situación comunicativa. José Mario, en la primera situación se utiliza la comunicación oral. La enfermera hace uso de un megáfono para que los pacientes escuchen su mensaje. Muy bien, Leslie. Veamos la siguiente. Amiguitas y amiguitos, en la segunda situación, María hace uso de la comunicación escrita por medio de mensajes de texto para transmitirle la información a su amiga Marta. Pueden observar que ha utilizado los signos de puntuación para que el mensaje sea comprendido.
Muy bien, los felicito, lo han hecho excelente. Y yo sé que en casita también lo han hecho perfecto. Reconocer las diferencias entre el lenguaje oral y escrito permite a los hablantes darse a comprender y utilizar mejor los recursos. En ambos casos es importante mostrar respeto y consideración al que habla o al que escribe, o bien al que lee o escucha el mensaje. Muy bien, los felicito. Han comprendido muy bien este tema de la teleclase. Sí, estuvo divertido y aprendimos bastante. Y recuerden, si se han perdido alguna teleclase, pueden buscarla en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador. Nos vemos hasta la próxima, aquí en su programa ¡Aprendamos en Casa! Adiós.